Pasadito con su boliviano. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, sí, le digo, Jorge, un poquito más a la derecha. ¿Llegaste bien? No mucho, no muy a la derecha, Jorge. Hasta ahí nomás. ¿Llegaste bien hasta Ahí. acá? Bien, llegué muy bien. La diferencia entre ayer y hoy, estamos en la sede de gobierno, ayer nevando está, qué frío, y hoy un sol radiante. Bien, bien, buen inicio de martes. Admiro a Adrián Patiño, autor Nevando de está. Nevando está, Chainita, ¿no? Un gran estronguista, sí. Hace poco estuvo su nieto, Bruno Patiño, un intelectual francés que terminó en Francia por este tema de la migración. Vamos a contar la historia una de estas mañanas o noches. Yo calculo que en Europa no deben estar demasiado enterados de Nevando está, porque es un tema para orquestas de cámara, ¿no? No, es una composición Extraordinaria, cumbre sí, de sin Bolivia. duda, sin duda. Y de la región, diría yo. Bueno, nos vamos a la imagen, como todos los días, de Víctor Hugo Romero. A ver. De la refundación a la refundición de la patria. ¡Bah! Ahí está ese. Fuerte. Esa gallina con sus pollitos, ¿no? Sí. O sus pequeños gallitos. De la refundación a la refundición de la patria. Hoy hablamos de esto porque la crisis es mayúscula. No solamente tenemos la crisis que nos había dejado Luis Arce y que no se termina de resolver, crisis económica enorme, tenemos una crisis política, es así, se la hicieron solitos los del actual gobierno, con el caso Cerimedo, Nadia Beller, pero no solamente. Yo creo que antes ya habíamos comenzado con esta crisis política, con la falta de solidez del núcleo político. Está la Fuerza Libre muy lejos del actual gobierno, Samuel Doria Medina, que ingresó con gran fuerza y se fue con gran fuerza también. Así que hay que ver cómo termina de articular. Porque una cosa es que Rodrigo Paz, tomando en cuenta que en el legislativo todo está separado, ya no hay bancadas, ya no hay unidades, no hay colectivos, ya cada uno corre por su cuenta, lo dijo el propio Rodrigo Paz el 6 de agosto. Así que hay un desorden en el Ejecutivo, no hay una fuerza unificadora, hay un desorden en la Asamblea Legislativa, más el caso Cerimedo, más autoridades que salen, enseguida lo vamos a ver más en detalle, y quiero anunciar la presencia de Freddy Morales. Exacto, Freddy Morales, que nos va a acompañar hoy con otra mirada, pero quiero hacer la diferencia entre salirse y despegarse. Eso es lo que ha hecho Doria Medina, él se despegó del gobierno, porque el gobierno lo puede, es decir, la marcha del gobierno lo puede enlodar. Y a lo que voy es, hay una crisis económica, hay una crisis política, pero también hay una crisis de gobernabilidad, que es más grave. También todavía. hay una crisis moral. Yo enumero, y siempre me falta, no me alcanzan ya los dedos, el escándalo de las narcomaderas, el escándalo de Marcet, las cajas fuertes, el avión con un montón de plata, el que quería volar con maletas de oro, ahora el caso Cerimedo, Diesel que transportaba droga. Me
me deja un ratito y yo me voy a acordar de más escándalos. Sí, bueno, Entonces y las estamos en una liberaciones, crisis también. la liberación de la hermana de Marcet, la liberación del que llevaba 189 kilos de oro, la liberación de la exdiputada de las de maletas. la exdiputada, y hay más seguramente. Ahora, lo que la gente se pregunta, porque vos venís en un taxi y el taxista te cuenta toda una película, ¿no? En el poco trayecto. Y la gente está preocupada, dice, ¿cuál es el problema? ¿El de la justicia o el gobierno le indica a la justicia? Porque ya sabemos que pasa en todos lados, no Bolivia solo, Sí. ¿no? La justicia está al justicia, servicio. yo digo que la justicia es independiente. Solo depende de ella dónde se va a arrimar en función de las circunstancias, ¿no? Hoy, después de haber visto estos temas con economistas, politólogos, analistas en una gran bolsa, hemos decidido acudir a lo que Jorge ha llamado la otra mirada. Es la de Freddy Morales, un periodista de los que ya quedan pocos. El mes pasado me hicieron una entrevista sobre periodismo. Yo dije, ¿cuál periodismo? Hay un periodismo en crisis. Los medios de comunicación están pasando por un mal momento a causa de la publicidad, sin duda, pero básicamente porque el mundo digital ha venido a hacer temblar el piso de los medios tradicionales y eso explica también la falta de publicidad. Esto ha achicado los equipos de comunicación, los equipos periodísticos, ya no se hace el periodismo que se hacía antes. Cuando me dicen, ¿pueden cubrir? Yo me río un poco, porque ¿quién puede hacer esa cobertura que conocimos? Esa cobertura en la que él o la periodista va al lugar, observa, calibra, entrevista, transcribe, toma fotografías, graba un video, vuelve, se nutre de más fuentes, escribe una crónica, escribe un reportaje. Eso ya no hay. Pocos periodistas hacen ese periodismo con todas sus letras. Freddy Morales es uno de ellos, por eso lo hemos invitado. Claro, periodista con todas las letras. Quiero recordar muy brevemente una anécdota de España. A ver. En un pueblo de España, un alcalde que él nunca se movía de su despacho, estaba sentado siempre en su escritorio y tenía 2 carpetas, es lo único que tenía sobre su despacho. Todo bien ordenadito. Perfecto, y él impecable. Una carpeta decía asuntos por resolver y en la otra carpeta decía asuntos resueltos por el tiempo. Claro. Entonces, cuando pasaba un tiempo suficiente que ya había resuelto, claro, sacaba un papel de acá y lo ponía en la otra. Y seguía. Ese era su mandato. ¿Te dice algo? Sí, a mí me recuerda al silencio. El silencio del presidente Rodrigo Paz. Qué estruendoso silencio. Hoy vamos a hablar de esto y mucho más con el periodista Freddy Morales. Acompáñenos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10% para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10% con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Por Bolivia, ampliamos. Días súper envidiables ya
Ampliamos los días súper envidiables de Banco Proden. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Proden y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Proden en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Proden. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, yo hoy no puedo ir porque tengo un compromiso ahora en la tarde, pero mañana sin falta voy a una de las agencias de Banco Proden, porque faltan 6 días todavía, ¿no? Hasta el lunes 31 rigen los días súper envidiables de Banco Proden. Voy a hacer mi DPF, no PDF. ¿Por qué? Es la mejor forma a nivel financiero, a nivel bancario, de conservar tu dinero, de protegerlo, de aumentarlo, ¿no? Estos días súper envidiables que empezaron con el Mundial, el 11 de junio, terminó el Mundial, no le importó a Banco Proden, seguimos para adelante, 31 de agosto termina la promoción, es un rendimiento de tasas único en la plaza, yo diría que dobla a todos los demás. 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor. Realmente muy atractivo y se lo recomendamos a Freddy Morales, que es un muchacho que nosotros sabemos que tiene un dinero, ¿no? Y necesita multiplicarlo. Mira, Freddy, está evangelizado. Jorge es uno de los evangelizados por Prodem. Las tasas son interesantes, ¿no? ¿Qué dices, Freddy? ¿Vas a Eso de muchacho ahorrar? estuvo bueno. Lo más lindo fue lo de muchacho, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo Buenos vas? días. Buen día, ¿Qué Claudia. tal, Freddy? Jorge. ¿Todo bien? Muchas gracias. No, gracias a ti por estar acá. Yo digo, eres de los pocos periodistas que realmente sigue haciendo periodismo. Periodismo, de verdad, ese periodismo que implica todo el proceso. Ir al lugar, hacer la cobertura, hablar con las fuentes, observar, anotar, registrar, grabar, interpretar, contrastar. Es un proceso largo, es un proceso que está quedando en las afueras de esta era digital. Yo hablaba de Bruno Patiño, el nieto de Adrián Patiño, es un boliviano francés que tiene varios textos sobre esto y muy interesante esa lectura que pone ya a la era de la imprenta, la era de Gutenberg, ya en su último coletazo, y hoy estamos viviendo esta era digital coronada con la IA que nos ha cambiado muchísimo. Y en el periodismo hay una factura que uno va a pagar, ¿no? ¿Qué se siente ser uno de los últimos periodistas de verdad, como se hacía periodismo antes, Freddy? Lo sigues haciendo, ¿no? Son ustedes de verdad generosos. Bueno, se hace nada más que el trabajo diario, ¿no? De que siempre lo hemos hecho, Claudia. Todos los periodistas, absolutamente todos. Esto de las redes como que ha venido a complicar mucho las cosas, a crear a la desesperación por ser otra cosa, por sobresalir entre el montón. Y eso ha distorsionado y está distorsionando mucho. Porque no solo puede haber ahí afán de figuración, sino también puede haber un asunto económico, ¿no? Entonces se complejiza mucho más. Y el hecho de que haya tanta persona que informa pues, de lo que está pasando, ¿no? Y a veces es cierto y a veces es mentira. Yo creo que el periodismo, pero no hay ni bueno ni malo, es decir, es periodismo nomás desde mi punto de vista, ¿no? Hay mercaderes del periodismo, de eso lo hemos vivido en el último tiempo. Y hay gente que es activista político y aprovecha que tiene un título de periodista o está en alguna organización de periodistas para hacer su activismo político, pero eso obviamente que no es periodismo, ¿no? Es otra cosa.
Entonces las cosas están medio complicadas, pero yo creo que al final se va a imponer, ¿no? De que lo básico del periodismo, que es informar con honestidad, porque yo creo que no es otra cosa, solamente informar con honestidad de lo que está pasando e intentar acercarse a la verdad a la verdad, y ya está. Ese es el servicio que nosotros tenemos, quienes hacemos o quienes están estudiando periodismo, ¿no? Ahora, Yo- sí, Jorge. No, digo que hay una pequeña diferencia. Ahora se habla mucho de comunicador. Yo creo que hay una diferencia entre comunicador y periodista, ¿no? No sé, yo me trato de encolumnarme en la segunda, en periodista también. Pero, no sé, todo el mundo comunica ahora, pero no son periodistas, ¿no? Es como, viste, cuando te dicen actriz y modelo. No son la misma cosa, ¿no? Claro, ahí yo me encolumno en actriz. Bueno, yo hago otra diferencia y es cuando él o la periodista tiene una seducción por un determinado bando, ¿no? Y de eso hemos aprobado en el país, ¿no? Los resultados. De eso tenemos resultados concretos. Un país polarizado, un campo político polarizado, una sociedad polarizada, medios polarizados, periodistas polarizados, que dan como fruto productos periodísticos polarizados. Y cuando Freddy los describe, obviamente se me parte el corazón pensar en un periodismo que ha optado por la política, ¿no? Tomando en cuenta que los periodistas no somos productos de la IA, los periodistas somos seres humanos con corazón, con ideas, con opciones, con preferencias, y dentro de todo eso hacemos periodismo. Pero cuando la razón política va por encima de tu ser periodista, de tu ser a secas, pues terminas haciendo política, al punto de que he visto periodistas que he admirado cerrando campañas, tomando el micrófono y cerrando campañas en elecciones. Y al día siguiente van y se ponen frente al micrófono a hacer periodismo. Esto es un tema que obviamente hay que debatirlo. El otro tema tiene que ver con las tecnologías, Freddy, porque hoy cuando mucha gente puede producir, ya no hay que ser periodista, estar en un medio. Los generadores y generadoras de contenido están por todo lado, y el caso Cerimedo es una prueba muy clara de cómo se genera una confusión enorme, al punto de que ya nadie sabe si fue atentado, no fue atentado, fue simulacro, hubo balas, no hubo balas, si no murió, me dijo, lo vengo citando hace tiempo porque me parece clave el ejemplo, mi casera de la tienda me dijo, pero montaje no, señora, me dice, ¿cómo montaje? Le digo, pero sí dispararon, pero no hay los restos de las balas. Y ella sobrevivió, entonces montaje, ¿no? Estamos en un punto en el que ya nadie sabe qué es verdad, qué es mentira, y esto tiene que ver con el nuevo panorama tecnológico, sumado a las malas intenciones, Freddy. De la colita de lo anterior, por favor, para no quedar así en el aire. en especulación con el asunto de cómo el periodismo ha ido cambiando, pues hemos sido testigos, hemos visto que, por ejemplo, desde las asociaciones de periodistas se tomó partido, se hizo de la institución una institución partidaria, a los afiliados se nos dividió entre buenos y malos, ¿no? Los malos, los que eran oficialistas, que son la mayor cantidad de compañeros y compañeras que por necesidad de trabajo tienen que trabajar en el Estado. En algún lugar hay que trabajar. Uno no elige dónde va a ir a trabajar. Normalmente donde trabajar uno va y se mete. Y mira, me llamó la atención que después de varias canalladas que se hicieron desde nuestras organizaciones contra afiliados nuestros, por una filiación ideológica, no puedo decir política, sino ideológica, cuando cambian las cosas, cuando llega este gobierno, ¿cómo los relegan a
a estas personas que tanto se habían esmerado en sobresalir, en decir nosotros somos los que luchamos por la democracia, por el buen periodismo, etcétera, etcétera. Al extremo de que no lograron ningún cargo importante como ellos creían que lo iban a tener. Al extremo que incluso algunos se postulan para el Tribunal Supremo, para la Corte Electoral, ¿no? Al Tribunal Electoral. Sí. Y son los primeros que son anulados por el sistema político. Lo que demuestra que desgraciadamente, pese a muchos intentos, creo yo, por lo menos esta es una experiencia que la tengo clara y O en acaba la de política pasar. secas, ¿no? Claro, Candidatos que en la política. el periodista es nada más que un peldaño. No es lo que muchos se creen que es la, ¿no? la octava maravilla, que sin él no se puede. Es decir, el periodismo yo creo que es una profesión muy humilde y muy venida a menos y muy mirada también desde muy arriba, y a veces nos hacen creer de que somos así la máxima cosa, y no, pues cuando suceden los hechos como este caso, lo que acaba de ocurrir, hay un cambio de gobierno con otra ideología y quienes se esmeraron haciendo barbaridades para que eso, entre comillas, ocurra, que creen que ellos fueron parte importante del proceso, no fueron tomados en cuenta, fueron puestos a un ladito. Esto me recuerda, Freddy, Jorge, a un pequeño texto del sociólogo francés que ya nos dejó, Pierre Bourdieu, sobre la televisión, se llama su texto, y dice que el periodista vive en este conflicto de estar muy cerca del poder. El periodista está cerca del poderoso, pero no es verdaderamente poderoso. Está muy cerca del poder económico, de los empresarios, del que tiene dinero, pero no es empresario, ni tiene dinero. Bueno, algunos sí, pero porque hacen otro tipo de periodismo. Y está muy cerca de los intelectuales, pero tampoco es intelectual. ¿Qué tema con el periodista? Sí. Hay un texto de un escritor argentino, ahorita me voy a acordar, que dice que que si estás en una reunión con compartiendo con la persona que logró llegar escalando el Himalaya, de pronto crees que sos igual que el que escaló el Himalaya, ¿no? Cuando lo que hay de por medio es el Himalaya, no es la distancia entre tu codo y el codo del que hizo Entonces es un poco lo mismo, creo, que a veces nos pasa y que nos obnubila, ¿no? Yo creo que el público en general le asigna al periodista, al periodismo en general, un poder que no tiene y que ahora en este momento es totalmente frágil, ¿no? Todavía le dicen al periodismo el cuarto poder, que yo creo que no lo es. Ahora el cuarto poder, o tal vez más, son las redes sociales, ¿no? Porque con las redes sociales se puede hacer la primavera árabe, con las redes sociales se puede voltear un gobierno, con las redes sociales se puede cambiar la imagen de una persona. Fíjate lo que pasó ahora en el Mundial. Messi es un tramposo, no es un buen jugador, mal padre, mal amigo, mal hijo, mal todo. Porque fue objeto de una campaña, ¿no?, terrible. Y bueno, dije Messi porque es una de las cosas más frescas, pero eso se puede hacer con un político, se puede hacer con cualquiera. Entonces, No, las redes sociales... dijo Messi porque lo ama. Yo amo a Messi, ¿no? Claro. Messi es una de las personas que más alegría me dio en mi vida, ¿cómo no lo voy a amar? Entonces, pero a lo que voy es que yo no sé, ya desplazaron las redes sociales del cuarto poder al periodismo. Sí. Totalmente. Ahora, ayer, y no sé si no van a desplazar a otras instancias. Sí, Armando Ortuño estuvo ayer y cuando yo ponía sobre la mesa los medios, el tratamiento de los medios, esta cosa que se ha instalado en la sociedad, este paisaje que vivimos, donde no se sabe si el árbol es árbol, si la mesa está ahí, si fue atentado o no, si hubo bala o no, si Cerimedo es bueno o no, si alguien lo conoce. Nadie tiene certeza porque hay un campo público gelatinoso, ¿no? Me quejaba ayer y Armando me dice, pero Claudia, es un dato, ya sabemos eso, está ahí.
parte del paisaje, ¿no? No hay problema, no podemos hacer nada, me decía Armando, no le falta razón. ¿Y qué es entonces lo que podemos hacer desde los medios? ¿Abandonarnos a este paisaje o tú crees, Freddy, que todavía, no sé si medios, porque un medio de comunicación, bueno, si es del Estado tiene que cantar la canción del gobierno de turno, si es empresa privada tiene que sobrevivir, cosa que es ya muy difícil, pero ¿qué hacen los periodistas? Se dedican a un emprendimiento de queques, como están haciendo muchos colegas, porque ya no hay trabajo, o nos queda todavía algo por luchar, algo que defender, o como dijo Jorge en algún momento, el periodismo ha muerto. Yo creo que no hay que perder la fe y la esperanza. Dicen que es lo último que se pierde. Y eso es lo que está provocando este caos en el que estamos viviendo. Todos pensábamos que con este gobierno iban a cambiar las cosas para bien, pero han cambiado las cosas para peor, ¿no? Coco Manto siempre decía, estamos a tiempo de que las cosas empeoren, y eso es lo que está pasando en el caso boliviano, desgraciadamente, porque cada uno de nosotros está viviéndolo en su bolsillo, los desaciertos de un grupo de personas que no saben efectivamente a dónde van, no tienen la menor idea. Y eso ya quedó claro, yo creo que ya no hay dónde discutir, ¿no? Mira, en lo de Cerimedo, que lo mencionaste antes, yo creo que estamos, primero, ante una persona que es un profesional, un mercader de la mentira, es una persona que se dedica a falsear, a engañar a la gente, y por eso me llama tanto la atención de que haya personas, y entre ellos hayan periodistas, que intentan una defensa. Lo están defendiendo a Cerimedo y a lo que hace, porque lo que hace es un delito. Es decir, el engaño colectivo es absolutamente lo contrario, además con título de información, a través de las redes, como él hace con trolls. Los trolls, los bots y todas estas cuestiones que hasta ahora son difíciles, por lo menos para mí, de digerir. Pero eso es una fábrica de engaños. Y de entrada, este es un delincuente. Es decir, aunque las cosas le estuvieran yendo muy bien al gobierno del señor Paz, No cambia la condición y no cambia el por qué le está yendo muy bien a un presidente, engañando a la gente. ¿Dónde está lo bueno de esa administración, de esa gestión? Yo creo que es lo primero que hay que tener absolutamente claro. Es decir, no es un gran estratega. Yo me acuerdo de cuando estaba Jaime Paz en el gobierno y el gurú de la política en esa época del MIR, Oscar Eid, yo personalmente, para no decir le llevaba pruebas de corrupción, Amalia también, ¿no? Habían cantidades, era impresionante cómo se robaba, ¿sí? Era impresionante cómo se robaba, y llevábamos pruebas. Y dos cosas me respondía. Una era, ¿usted tiene pruebas? Como buen ciudadano, vaya, aquí a la vueltita están los estrados judiciales, vaya y demándelo. Claro, un pinche, es cierto, que apenas tiene para comer, va a ir a demandar a un tipo que está haciendo unos millonarios negociar. Y la otra cosa que me decía, que es otro de los asuntos que está muy en boga ahora, con las mismas palabras o con otras, me decía, Freddy, ¿usted nunca copió al compañerito de al lado en la escuela? ¿Nunca se pasó un semáforo en rojo? Eso es corrupción. Todos somos corruptos. ¿Cuál es el problema? Todos son. Claro, es un poco lo que está pasando, ¿no? Que uno habla con la gente, escucha a las personas, y mucha gente dice, pero si todos roban, ¿cuál es el problema? El anterior gobierno robaba, ¿cuál es el lío? Todo está normal. Y el lío es la gobernabilidad, porque lo que vos decías recién, la corrupción está en la naturaleza humana. Todos más o menos hemos hecho alguna cosa que no está bien, pero bueno, tampoco se trata de abandonarse a esa idea, ¿no? Y ni yo de creo justificar. que el tema...
Ni de justificar. Ni de justificar. Pero acá estamos hablando más que de corrupción, estamos hablando de un problema de gobernabilidad que lleva el barco a cualquier parte, ¿no? Puede estrellarlo contra lo que venga, contra un iceberg Sí. o contra no sé qué. Sobre este punto, creo que vale la pena volver a Cerimedo. Usted dirá, otra vez Cerimedo, claro, ¿de qué estamos hablando? De Cerimedo y de Espinosa. Pero vamos por Espinosa, no por Espinosa, sino por la solidez o no del actual gobierno. El gobierno de Rodrigo Paz, sabemos cómo desembarca en el poder con un grado de azar importante, ¿no? Arrastrando una gran parte de los votos de las viudas y los viudos del movimiento al socialismo que se suicidó, no entramos en más detalle, con el factor Lara, con otros sectores que no querían Tuto Quiroga ni Samuel Doria Medina, y se van juntando entre los viudos del MAS, los anti-tutistas, anti-samuelistas, los extraviados, y coronamos como país el gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara. Y a partir de acá no se hace más que cada día más evidente, no se hace más evidente y más evidente y más evidente la fragilidad del gobierno. Por supuesto, han consolidado la enemistad con los restos del MAS, sectores populares a los que han llamado terroristas, narcos, violentos, ignorantes, etcétera, etcétera, que como bloque popular creo que se ha consolidado como un bloque lejano. Otro bloque lejano, libre, Tuto Quiroga y su bloque, su estructura, que dice, a mí no me echan la culpa. Yo estoy muy lejos y cada vez más lejos y muy crítico. Ya van Lo dos. marcó el primer día ya. Y lo que queda, que se quiso unificar, está en quiebre. Lara y Rodrigo Paz, que no llegaron ni a la noche de bodas. Samuel Doria Medina, que estuvo, no, sí, no, y como dice Jorge, se despega. Y dentro de la original fuerza también se están desarticulando en el legislativo. Y por si fuera poco, si sumamos, y aquí le doy la palabra a Jorge para que terminemos de interpretar, la cantidad de autoridades que se han ido cayendo del árbol. Hay una nota también que habla de la misma cantidad de meses que de autoridades que cayeron del árbol o los cayeron. Sí. La estadística me parece preocupante, ¿no? Para un gobierno. Es muy alta, la tenemos, se la vamos a pedir ahí, mirá, vamos, si podemos acercar bien, vos fíjate, estos son ministros que se han ido, Freddy Vidovic, Justicia, Mauricio Medinaceli, Edgar Morales, Marcelo Salinas, Beatriz García de Educación, Cintia Yáñez de Turismo, y Gabriel Espinosa, que ayer quedó definitivamente... Y las carteras, voy por las carteras. Chao, es decir, chao, ministros de Justicia, Hidrocarburos, Trabajo, Defensa, Educación, Turismo y hace unas horas, Economía, ¿no? Sí, y vos fíjate que está muy bien ahí, como se han especificado. Algunos renunciaron, otros fueron destituidos, ¿no? Y además, fíjate qué carteras: Justicia, Trabajo, Defensa, Educación, Economía, todas muy, muy fuertes. Esos son 7 que se han ido. Luego tenemos, vamos a ir subiendo la lista, son 4 ministros, 4, José Luis Lupo, José Fernando Romero, Fernando Aramayo, Oscar Mario Justiniano, que salieron de una cartera y fueron a otra, o como en el caso de Lupo están esperando nuevo destino, en el caso de Sí. José Fernando Romero también. Acá Luego yo hay- haría el apunte, perdón Jorge, de que Lupo pierde fuerza, se va sin pena ni gloria a la OEA. José Fernando Romero, ahí no se habló mucho. Y Aramayo, que sale de la Cancillería, una Cancillería en la que Aramayo pisó fuerte y es más, estuvo a cargo interinamente de algún otro ministerio con una cefalía y hoy se va a la presidencia. El poder de Aramayo sí se consolida. Oscar Mario Justiniano también tiene mucho poder.
Vamos a Sí. los Viceministros. Ahí hay otros 7. Vamos subiendo a la lista. Ahí está. René Calla, destituido. Andrea Barrientos, ya sabemos que renunció, que también la forzaron un poquito a renunciar. Rolando Montaño, Andrés Zarati, Juan Carlos Pimentel, Edgar Cadima, Julio Linares. Y luego hay al menos otras 4 o 5 figuras. Vamos a subir otro poquito más, que también son importantes, 5. Margot Ayala, ahí está. vía escándalo también en la ANH, Youssef Akli, YPFB, Claudia Cronenbol, que duró creo que 21 días en YPFB, Carla Faval, vocera presidencial, Eduardo Valdivia en BOA por irse tempranamente de vacaciones y comprarse pasajes para él y su familia a Estados Unidos. Bueno, ahí está. A costo muy bajo. Sí. Ese era el tema. Y entonces tenemos, mira, 5, 7, 7, 14 y 5, 19, digamos, personalidades de altísimo rango dentro del gobierno que ya salieron en 9 meses y medio que se cumplen hoy. Me parece que es mucho, ¿no? Sí. Bueno, Freddy, te ponemos este mantel acá. Yo había hecho una introducción de cómo creo yo que se ha ido debilitando este poder desde las elecciones hasta acá, más esta lista. ¿Tú sientes lo mismo en cuanto a la consolidación? ¿Ves algún otro elemento? No, pues es muy gráfico lo que ustedes han descrito, es gráfico, ¿no? De cómo se está cayendo esto, cómo no tiene consistencia. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención cómo se habló en su momento del Ministerio de Culturas, Gastronomía y no sé qué cosas más, y se lo ensalzó, ¿no? Que la nueva ministra es tal cosa, que ha hecho esto, que ahora, ¿cuántos millones van a venir por aquí? La importancia del turismo. Exactamente. Y de pronto perdió totalmente importancia en el mismo gobierno con el mismo presidente, no es que cambió el gobierno. Entonces, es inconsistente todo lo que está... Mira, lo que está ocurriendo hoy, para no alejarnos tanto, con el diésel a 18. Para empezar, el diésel a 18 no hay. Y a 9.80 tampoco hay. ¿Para qué entonces aprobaron el decreto? ¿Quiénes son los primeros en rebelarse contra el diésel a 18? El litro. Los mejores aliados de este gobierno. ¿Recuerdan ustedes que ingresa al gobierno el señor Rodrigo Paz y prácticamente gobernó las primeras 3 o 4 semanas desde Santa Cruz? Así es. Todo lo hacía desde Santa Cruz con los empresarios. ¿Quiénes se oponen ahora al 10 al 18? Los empresarios cruceños. Y con amenazas de medidas y hasta bloqueos, ¿no? Y van a tener que anularlo, es decir, es otra inconsistencia de los varios decretos que han tenido que anular. Con seguridad lo van a anular, porque ya no son solo los empresarios, que obviamente son quienes tienen más poder de presión, pero son los pequeños productores del Beni, de los arroceros de cerca de Trinidad, etcétera, las organizaciones campesinas. Ya se rompió el estado de excepción. ¿Quiénes lo rompieron? Los cañeros. Los primeros en salir a marchar y sacar los tractores a la carretera de Montero, en la carretera hacia Cochabamba, fueron los cañeros. Los primeros en llevar bagazo de caña y echarlo en las puertas con alquitrán en el piso, en las puertas de yacimiento de Santa Cruz. ¿Quiénes fueron? Los cañeros, en pleno estado de excepción. Entonces, es incoherente, es incongruente con sus propios aliados. Si eso hace es decir, ¿con quién entonces es coherente y congruente el presidente y el gobierno? Es lo que uno se pregunta, pues, es decir, si se enfrenta con todos, ¿con quién está? Y quién está realmente con Rodrigo Paz. Acá voy a las matrices del poder actual. Veo, por supuesto, a su amigo familiar, al más cercano, al más leal, Zamora, ¿no? Yo quiero que alguien me quiera a mí como Zamora quiere a Rodrigo Paz. Zamora es su leal. Aramayo, no sé bien a qué responde, pero sí nos queda claro que tiene un poder político consolidado. Él se fortalece en todo este tiempo. Espinosa tenía que quedarse como un tronco fortalecido y con el tema Audi, pero más allá de la compra del Audi, con la falsedad, ¿no? Con el delito de falsedad en la declaración, pues termina, como acabamos de ver, fuera del poder. Entonces, ¿quiénes sostienen este gobierno? ¿Dónde está anclado?
todo el mundo dice Estados Unidos, obviamente Estados Unidos e Israel son un bastón, ¿no? Aunque ayer Armando dijo que no cree mucho, que no, que el país está tan mal que el país se tiene que salvar solito. Entonces, ¿cuáles son las patas de este gobierno para ti, Fred? Yo tengo la impresión de que llegaron a robar, que es así de fácil y sencillo. Mira, lo de la gasolina, por ejemplo, no tiene nombre lo que han hecho con la gasolina. Y tampoco tiene nombre que quieran adjudicarle después de semejante cosas terribles que han hecho con la gasolina, que ha sido hacerle daño a tal vez 1 millón de vehículos de este país. Que no asuman su responsabilidad. Hasta el momento no asumen su responsabilidad. Ustedes recuerdan que el señor Rodrigo Paz, con el que es ahora, acaba de renunciar, ser alejado su ministro de Finanzas, y con Lupo, si no me equivoco, fueron como 3 o 4 veces a Estados Unidos antes de asumir el gobierno. Lo recuerdo. ¿Y qué venían a informar? De que ya estaba resuelto el tema de la gasolina. Que habían hablado con el señor Trump había hecho las gestiones para que las distribuidoras de combustibles le den al crédito. Por primera vez yo escuché hablar de crédito en la adquisición de gasolina. Y resulta que ahora, es decir, ¿cuántos días estaba sin gasolina ni diésel en este país? Los días hasta que asume el señor Paz. Y resulta que ahora el anterior gobierno es el que tiene la culpa y el que le dejó la gasolina contaminada, envenenada. Yo no digo que era una maravilla la anterior administración, pero no se llegó al extremo que se llegó y que seguimos ahora. ¿Han visto las filas que siguen acá? En Santa Cruz hay una desesperación por el diésel, se está perdiendo la cosecha. Y no tiene, es decir, no asumen alguna responsabilidad sobre yo creo que no es solo eso, porque mira, yo llevé mi auto hace 2 semanas a que me lo vea el mecánico. O sea, eres una víctima de la gasolina contaminada. Sí, y no me han devuelto un centavo. Yo fui, claro, de los primeros. Sí. Y llené todo el formulario, toda la cuestión, y ahí en el formulario te preguntan ¿cuánto de recorrido tiene su vehículo? Mi auto es viejo. Entonces no me han dado, y al final dice, gracias, nos vamos a contactar con usted, nunca más, ¿no? Y eso es de cantidad de gente. Siga participando. Siga participando. Ni eso. Ni eso. Sí. ¿Qué te iba a decir? Yo quiero aprovechar este silencio que no suele darse en la guarida para ir a una pausa. Porque quiero invitarle agua, té, café, mate a Freddy. Hacemos una pausa, voy a hacer hervir el agua y voy a comprar unas empanaditas y ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahora estás viendo Continúas viendo Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Bueno, Jorge les recomienda ahorrar en Prodem y ganar un alto interés con un depósito a plazo fijo. Yo lo que les recomiendo a Freddy es tomar Refrianex. No sé cómo te ha ido este invierno con el resfrío. Terrible, siempre te veo abrigadito. Terrible, ¿Caíste? sí, claro. No, entonces claro. Yo soy fiel en eso. Hay que tomar Refrianex. Mira, nuestro Jin, que está buscando las últimas, ¿no? De Refrianex. Estaba resfriado, Jin. Yo también estaba resfriada y gané. Ahí estamos. Yo siempre quiero volver con un Refrianex en la tema mesa. que es tan o más preocupante que el tema Cerimedo y la gobernabilidad o la falta de gobernabilidad, y es encontrar ahora un ministro de Economía. Un ministro de Economía capaz, serio, que tenga una idea en la cabeza, que tenga un plan y que lo venga a implementar. Sí. Pero además otra cosa, es muy probable, porque es dificilísimo encontrar gente capacitada para ocupar un gobierno. Una persona que está en una gran empresa y cobra un sueldazo en dólares,
en una empresa multinacional, de pronto dicen, esta es la persona, pero esa persona no viene. Y no Nadie va a venir solamente al es gobierno. capacidad profesional, no solamente se necesita un buen economista que funcione en el ámbito privado, sino en el ámbito estatal. Exacto. Pero además se necesita una persona que crea en una visión de Estado, en una visión de país. ¿Y dónde se encuentra esto? Ayer yo le dije Espinosa Lover a Armando Ortuño porque dijo, deseo que Espinosa se quede, no por Espinosa. Dijo, yo le critico varias movidas en la economía, varias gestiones en sus manos, pero deseo que se mantenga porque hay que darle cierta continuidad a esto. Bueno, deseó y no se le cumplió. Bien. No se cumplió para el país. Y La aparte pregunta una cosa, es la cómo persona continuamos. que venga, de pronto es la persona indicada, como vos decís, tiene la capacidad, tiene un plan en la cabeza, yo qué sé, pero ¿y si ese plan es totalmente contrario a lo de Espinosa? Claro, por eso hablo de la visión de país y lo Claro. del gobierno. ¿Cómo ves esto? ¿Te asusta no tener ministro o estar en este cambio de ministro de Economía, Freddy? No, porque yo creo que las grandes líneas o las pequeñas líneas ya las da el Fondo Monetario. Lo que me llama la atención, por ejemplo, porque no importa quiénes estén administrando, yo creo que lo importante es la política grande, y por eso lo que me llama la atención, ejemplo, es que hasta el momento el gobierno no hubiese enviado el acuerdo con el Fondo Monetario al Congreso, porque se supone que esa es la válvula que nos va a dar un oxígeno como país para contar con 1.900 millones de dólares de libre disponibilidad en los próximos 3 años. Solucionaría varios problemas ya no más, pero no lo hace. Es decir, ¿por qué? Si tiene todo el apoyo legislativo, que era lo que no pasaba con el anterior gobierno. Entonces, yo creo que son operadores en realidad, ya hay la línea maestra ya está definida, ya fue negociada por el gobierno, incluido el señor Espinosa. Ahora hay que llevar adelante ese plan, porque son las recomendaciones del fondo o las imposiciones, como se lo quiera ver, que se van a aplicar. Ahora en el legislativo hay un zafarrancho también, ¿no? Sí, eso. Mira, yo quería que no se me vaya este dato con el tema de la gasolina, para un poco cerrar, porque creo que es un dato muy importante. Aparte de que fueron a negociar 3 veces a Estados Unidos, lo que se supone que incluía ver de dónde iban a comprar, si cambiaban de empresa, de proveedor, de cisterna, de todo, absolutamente todo. Eso nos dijeron por lo menos. Hay un último dato. Bueno, nos aumentaron el precio, todos dijimos está bien, nadie reclamó que nos aumenten el precio, y luego vino la debacle esta de la mala calidad de la gasolina. Se comprometió el gobierno, apenas iniciaron los conflictos de junio del año pasado, mayo-junio fue, ¿no? De este año, se comprometió que la UNSA iba a dar informes, igual que meteorología. Todos los días la UNSA iba a dar los informes sobre la calidad de la gasolina. Eso está en un acuerdo que firmó el presidente con la Confederación de Choferes de Bolivia. Hasta ahora nada. ¿Por qué? No se cumplió. No se hace. Mira, y este último dato. Antes del último dato, Freddy, último minuto. De hecho, lo tomo de último minuto. Dice, extra, extra, extra. El actual viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales Burgos, sería posesionado como nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas en las próximas horas. ¿Qué les parece? Cristian Morales Burgos, pero ¿de qué se está ocupando actualmente? Es viceministro, ¿no? Viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales. Ahora pasa a ocupar la cartera de Espinosa, ¿no? Ministro de Economía, Finanzas Tal vez Públicas. lo llevó el mismo Espinosa, ¿no? Porque No era lo de su sé. equipo. Sí, bueno, estabas con tu último elemento. Hace 2 semanas el INE, Instituto Nacional de Estadística, ha sacado la información sobre las compras de combustibles. El gobierno está comprando 1/3 menos de lo que se compraba en el mismo mes de agosto el año pasado, cuando ya había escasez de combustible. ¿Te das cuenta de la magnitud de este dato del INE? No es de ninguna oposición. El año pasado, a estas alturas, ya había escasez de gasolina y diésel. Bien,
este gobierno está comprando un tercio menos. Sí. Obvio que tiene que haber escasez, pero Es a mí me verdad. parece que es una maldad al final. Hay gente en las colas que en su momento dijo, ¿cuándo va a solucionar el gobierno? ¿Cuándo? No podemos estar acá, no tengo domingo, no tengo sábado, estoy aquí horas, días, no tengo dónde ir al baño, no tengo dónde tomar una sopa, ¿hasta cuándo? Y ayer vi en un canal de televisión alguien en las colas que dijo, ya no hay solución, no va a solucionar, así nomás vamos a vivir. Y me parece tremendo, del reclamo de cuándo al ya no hay solución. Yo creo que estamos entrando ya en un momento muy difícil para la población, básicamente, ¿no? Significa que la escasez de combustible es una política estatal de este gobierno. Si compra un tercio menos, en el de la gasolina creo que es 28 y algo menos, y en el diésel es 32 menos. Si está comprando menos cuando ya había escasez, quiere decir que es una política ¿A qué hay que estatal. atribuirlo? ¿Falta de dinero para comprar? Puede ser, ¿no? Pero yo tengo la impresión más bien que es parte de toda una estrategia para demonizar a todo lo estatal, a yacimientos petrolíferos bolivianos, para que, ya sabemos esa historia, ¿no? Para llegue un momento en que todos, igual que con BOA, ¿no? Estamos ya tan cansados, ya tan exasperados con estas empresas estatales, que regálenlas, pues, ¿no? Ya pásenlas de una vez, que un privado se haga cargo. El otro día le escuché a un ex viceministro del anterior gobierno decir algo que me llamó la atención. Decía, si los empresarios que ahora están gobernando son tan buenos para hacer empresas rentables, buenas empresas, fuertes, ¿por qué ahora que están en el gobierno no agarran las estatales y las hacen empresas fuertes, buenas empresas, las estatales? ¿Por qué solo siendo privadas van a ser buenas? Pero es que no son. Los que están en el gobierno no son empresarios. Sí, pero está, sí. No, ¿quién? ¿Quién? ¿Zamora? ¿Quién es eso? ¿Quién tiene una Justiniano, empresa? Justiniano es empresario, ¿no? Puede ser alguno, pero no son. Ahora, yo quiero también decir lo siguiente. Este problema de los combustibles se agravó en este gobierno, pero ya venía de antes. Y no me olvido nunca de la cadena nacional que hizo Luis Arce con toda una serie de gráficos gigantes, ¿se acuerdan de eso? Que él mismo personalmente dijo, esto teníamos, o sea, teníamos esta cantidad de petróleo, teníamos esta cantidad de En gas. Canal 7, ¿verdad? En una Sí, exposición. ya no lo tenemos más, ahora tenemos que importar, no tenemos los dólares, la misma cantidad de dólares para importar, este es el problema, no se exploró, o sí se exploró y no se encontró, y este es el problema de Bolivia actual, que ahora está agravado, y el año que viene va a ser peor. Entonces, yo lo que digo es esto, el MAS estuvo 14 años, Evo Morales estuvo 14 años, Luis Arce estuvo 5 años, Yanine Áñez estuvo un año. Yanine Áñez también estuvo un año, no arregló nada supuestamente, pero hay 19 años del MAS, que ¿qué país dejó también, no? Pensemos eso. ¿Qué país dejó? Porque era una maravilla y esto lo estropearon en 9 meses. Ahora, No. en esa exposición de Arce, no te olvides que la intención de Arce era decir, yo soy un buen presidente. Fue Evo Morales el culpable. Y por eso terminó el MAS como terminó, porque en la pelea creo que Luis Arce sobre todo quería ver destrozado a Evo Morales y terminamos viendo destrozado el país. La gestión fue terrible. Y seguimos en esta narrativa que no le hace bien al país, ¿no? Arce dice que fue Evo Morales, ¿ah? Evo Morales cuando entró también le echó la culpa hasta de la nevada de ese año a los gobiernos neoliberales, que el capitalismo, que los gobiernos vende patria, le echó la culpa, acordémonos. Luego viene Arce y le echa la culpa a Evo Morales, que Evo no explora, habiendo sido su ministro de Economía. Ni qué decir hoy en el gobierno de Rodrigo Paz de lo que llamaron los 20 años de la cloaca, que es una narrativa que también se va agotando, porque hasta para aquellos que realmente están convencidos de que fueron 20 años y no 14, 1 y 5, sino los 20 años de esa cloaca, hoy en día no estamos viviendo precisamente en el país de las maravillas. Entonces
una narrativa que siempre mira a echar la culpa al de atrás. Pero fueron, ¿no? 19 años, porque vos me dirás, Arce no era Evo Morales, pero era del MAS, y lo puso Evo Morales. ¿Verdad? Entonces, hacete cargo de esa culpa, Evo Morales. Y son 19 años. En 19 años pudiste haber dejado un país un poco con mejores reservas, un país mejor. Sí, sí. No hay que creo mirar, que... Yo creo que hay que mirar las cifras de cuando sale cuando lo salen, ¿no? Evo Morales, los indicadores económicos y los indicadores económicos de Luis Arce, ¿no? Acá estuvo, ¿te acuerdas que estuvo Ronan Zabaleta sentado ahí, que fue ministro de Hidrocarburos, y dijo, le preguntamos cómo compraba Bolivia en esa época y no había ningún problema? No, es que no compraba, porque nosotros nos autoabastecíamos, el país tenía petróleo, ¿no? Nosotros no compramos nunca un litro de gasoil. ¿De qué año hablaba? ¿Me recuerdas? De Ronan. Sí. Y él fue antes de Evo Morales. Claro, pero ¿de qué gobierno? Y no me acuerdo bien, pero me parece que fue creo que fue que dijo que era con Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, en esa época no se compraba porque Bolivia tenía. Dice. Entonces nosotros no teníamos este problema del abastecimiento desde afuera, los barcos, el oleaje y toda la cuestión. Y ahora no hay más. Es otro escenario de país mucho más complicado. Eso tenemos que reconocerlo también. Para Arce y para este gobierno. Seremos el otro lado de la moneda cuando nos miramos con Perú, que Perú va cambiando de presidentes, están metidos en un escándalo, entran en otro escándalo, cambian de presidentes, pero tienen una pista económica que ahí avanza en paralelo y con cierta distancia que acá el embajador de Perú nos dijo que es clave una autoridad del Banco Central independiente, el presidente del Banco Central. Que el presidente del Banco Central en Perú es en sí mismo una es casi un prócer del país. Bueno, somos el otro lado de esa moneda, donde más bien los cambios de gobierno le dan unos revolcones a la economía y cada 5 años estamos queriendo refundar, ¿no? Claro. La Bolivia que están haciendo otra vez, no sé, ¿cómo te sientes? Mira, Rodrigo Paz dijo, Doria Medina dijo, yo esto lo arreglo en 100 días. Y es un empresario que se supone sabe de negocios, sabe de su quehacer. Tuto también tenía una serie de propuestas para solucionar este asunto. Y Rodrigo Paz dijo en un día que lo arreglaba. Y recordemos que Rodrigo Paz se reunió durante 3 semanas junto a sus equipos con los equipos del anterior gobierno para enterarse cómo estaban las cosas. Entonces, a mí siempre me llama la atención de que es como si acabaran de llegar del espacio exterior y se encuentran con un país así, todo, no pues, es decir, ellos sabían a qué han hecho esfuerzos sobrehumanos para llegar a donde han llegado. Entonces, creo que no es un argumento decir que los 19 años del MAS, porque es muy, creo que no lo podemos resolver en una discusión de horas, ¿no? Ver los pros, contras, hay mucha propaganda mentirosa del señor Rodrigo Paz. Primero habló de 15.000 millones, después de 30.000, después de 60.000, después de 120.000 millones que se había robado el MAS, supuestamente, en estos 19 años. Si no me equivoco, el señor Rodrigo Paz hace 20 años que es funcionario público. Ha sido alcalde, ha sido diputado, ha sido senador, no se enteró de nada. ¿Y qué hacía entonces si no se enteró de nada? ¿Por qué dijo yo esto lo resuelvo en un día? ¿Y a qué fue lo que hizo en realidad el gobierno antes que resolver esto en un día? Fue tener escándalos como la gasolina, con sobreprecio. Se compra al doble de precio de lo que compraba el anterior gobierno y se nos vende al doble de precio. ¿Qué es eso? Uno, vos señalabas al principio en la presentación del programa, las 32 maletas. Por favor, uno le pregunta al ministro de Gobierno y dice que no sabe qué contenían las maletas ni dónde están. Ayer ha salido libre, entre comillas, la exdiputada que trajo esas maletas y que venía en el avión expreso contratado para traer esas maletas. Con un pasaporte diplomático vencido. Todo irregular. Yo escuchaba a su abogado que dice, no, a ella la encontró un conocido en no sé qué calle de qué ciudad de los Estados Unidos y le dijo, oh,
está saliendo un avión expreso a Santa Cruz, ¿no quieres irte ahí? Y que ella no sabía ni que venían maletas ni nada. Y dijo, ya, puedo, hay espacio, sí. Por favor. Es como el ex militar que se perdió los $700.000, ¿no? Y el ministro de gobierno, pregúntenle por favor, preguntémosle todos al ministro de gobierno. Ministro, ¿dónde están las...? No sé. Las cajas ¿Y qué fuertes de contenían las Marcet. maletas? No sé, por Sí. favor. Y Es las decir, cajas fuertes de Marcet. Tuto Quiroga dijo, es el único narco yesca Marcet. Bueno, no tenía nada en las cajas fuertes. Primero era una, luego apareció otra. Están las cajas fuertes, está también el avión que provoca esa tragedia en el Alto con un montón de dinero. No ha terminado del todo de esclarecerse, y las narcomaderas y droga en diésel, y este otro muchacho que es hermano del compañero de promoción de la hija de Rodrigo Paz. Me siento como Susanita, pero hay una cercanía ahí, un muchacho de clase alta que pretende viajar con esa cantidad de oro, hoy está fuera. Si sumamos los escándalos entre las maderas, el oro, el avión, las cajas fuertes, las otras maletas, los dólares, la droga, no quiero decir que ni con Arce, ni con Janine Áñez, ni con Evo Morales, ni con Gonzalo Sánchez de Lozada vivíamos en Noruega, para nada. Pero me llama la atención que se hayan acumulado en tan poco tiempo, más esta inestabilidad política. Me voy a contagiar un poco de la preocupación que expresaba ayer Armando con el qué vamos a hacer, no solamente con la solidez, porque la solidez del gobierno no se come con arroz, con la crisis económica, con el precio de la carne, con la falta de empleo. Eso es lo que ahora nos tiene que preocupar, ¿no? Y la coronita, ¿no? Cerimedo. ¿Tú crees que Cerimedo haya impactado realmente en el gobierno? ¿Tú crees que sea un golpe complejo para el gobierno? ¿Mortal para el gobierno? Debería ser, pero con todos los ejemplos que acabas de mencionar, donde después de 4 o 5 meses todo vuelve, ¿no?, como si no hubiera pasado nada, sana, listo, aquí no pasó nada. Como el alcalde de Igualada, en Cataluña, que tenía sus 2 carpetas, y le trae la secretaria un nuevo papel, dice, mire, está este problema nuevo. Momento, abre la carpeta de asuntos para resolver y la guarda. La señora Beller ha añadido a esta lista, el boliviano por litro a concesionario, y ya involucra a la esposa del presidente, y los cobros de las comisiones por los brokers, por los seguros que contrata el Estado, también se las añade a la primera dama, que esto no había antes, nunca se había mencionado esto. Y el oro sí sabíamos, pero primera vez que se menciona a la primera dama en este asunto. Es muy grave. Y claro, toda la artillería se la está... Esta mañana yo escuchaba en una radio que decían, la operadora Nadia Beller, ya no es la expareja, no es... Activista. No es la activista, no es abogada, es la operadora. ¿Operadora de quién? ¿No? Y eso que vos decías antes, Claudia, ese afán de algunos comunicadores, más que periodistas, en una radio escuché para graficarlo, ¿no?, que entrevistan a un forense, a un experto forense, y le dice, doctor, ¿cómo hay que hacer si uno fuera un sicario? ¿Cómo hay que actuar? Entonces el doctor divide el cuerpo en 4 partes. ¿En serio? Sí, es decir, ha sido un curso en 40 segundos de cómo matar a una persona y no fallar. Y cuando termina, ¿no?, que hay que preferenciar el lado izquierdo, donde está el corazón, y el periodista o el comunicador le decía, la cabeza, doctor, en la cabeza no falla, es a la cabeza, doctor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, comparto el tratamiento. Es decir, los tribunales de éticas de las asociaciones de periodistas deberían decir algo, una palabra sobre esto, es decir, una incitación morbosa al asesinato. Hay muchísimos colegas que están lamentando todos los días, desde que prenden el micrófono hasta que lo apagan, que no esté muerta esa mujer. ¿Pero qué es eso?
Entonces, claro, se quiere desviar la atención. ¿Quién tiene la culpa? El mensajero. ¿Quién es el mensajero? La señora Vélez. Ella es la que se enteró de las cosas y la está hablando ahora. ¿Tiene que presentar pruebas? Por supuesto, tiene que presentar pruebas. Se supone que es abogada, por lo menos ella dice, y que sabe qué se está jugando, aparte de la vida que ya se... Sí, pero los otros también tienen que presentar pruebas de que ella cometió un autoatentado. Hasta ahora, todo lo que se vio en una cámara del Hotel S es una persona que estaba en la puerta de un hotel, vienen 2 personas, 2 sicarios, y le tiran 3 tiros. Y ella dice que la quisieron matar por tal y cual cosa. Bueno, ahora eso está Cerimedo preso. Ahora hay que demostrar que no es así. Ella tendrá que demostrar ¿cómo se llama? Las pruebas de sus acusaciones. Y los otros tendrán que demostrar que se hizo un autoatentado. Están empatados, 1 a 1. Que actores políticos planteen esto no me sorprende tanto como periodistas que hablan del autoatentado. Con cuánta información, ¿no? A mí me llama la atención este tratamiento de cosificación de la mujer, de la vida de una persona, ¿no? Que debió haber disparado así, se dispara así, así, se remata, como si estuviésemos hablando, no sé, de objetos, ¿no? Ni siquiera los animales, de objetos. Y luego, estas hipótesis que se lanzan como nosotros, desde los micrófonos, como si tuviésemos esa información privilegiada, ¿no? Y yo creo que hoy todo esto abona a la confusión que estamos viviendo, ¿no? ¿Será, no será? ¿Habrá existido autoatentado? ¿No hay balas? Ay, ¿cómo está sonriendo? Eso he visto, por favor, lo he visto en redes, ¿no? Te dan 3 plomazos, así lo dicen además. 3 plomazos y estás sonriendo en la cama. Eso ya es no ética, no tener corazón, ¿no? ¿Y por qué hablo tan sensibilidad? Rápido? No tenía que hablar tan rápido. Claro. Y habla bien. No sé. Su defensa es haber hablado rápido. Claro, ella sabe. Si ella pasa 2 o 3 días sin hablar, vienen y le tapan la boca. Y si se ha esmerado en decir, tengo un backup, es decir, una copia de todas mis pruebas en este otro teléfono que no me lo robaron, y he distribuido a varias personas las mismas pruebas, ese es su seguro de vida, no es otro. No le queda otra a esa mujer para que no vale la pena que terminen de asesinarla. Yo creo que hay una información abundante y confusa en el ámbito público. Y creo también que la justicia todavía no nos da una fotografía clara de esto. Ojalá de esto sí haya resultados de una investigación, resultados a la brevedad posible, no como los casos que ya hemos citado. Y por otro lado, el impacto político. Creo que Rodrigo Paz tiene que decir algo. Rodrigo Paz no puede abrir la boca para hablar de los Zetas, de la entrega de los Zetas. Creo que estamos esperando que nos diga algo, estamos esperando eso del primer mandatario, ¿no? Me llama la atención su silencio. Pero la Fiscalía tiene que incluir a quienes sean mencionados en la investigación, es decir, esto no se puede quedar así. No debería quedarse así, como las maletas, como la cocaína, como el oro y como los etcétera, no debería. Sí. No puede. Entonces, por el bien de la propia familia del presidente, además, porque es su figura. Es una familia además muy bien vista, muy destacada en toda la sociedad boliviana y fuera de aquí. Es decir, ellos necesitan de que haya una investigación relativamente seria para determinar qué fue lo que ocurrió, porque las acusaciones son demasiado serias. Este hombre tenía 5 viviendas en La Paz. Ahora ha salido la información de que se compró una quinta por 200.000 dólares. Junto a Nadia Beller, que estarían los dos en la adquisición, o por lo menos en la gestión de esa adquisición, ¿no? Los datos son tremendos y no se trata de un actor del rincón de una dirección, de un ministerio, del hombre de palo, no. Es el principal asesor del presidente, tenía su tarjetita y un correo electrónico institucional que hoy Lupo niega. Hoy nadie conoce, Lupo no sabe, el actual vocero lo vio alguna vez, no sabe, Zamora sabía, pero él como ministro de Obras
públicas, no, Cerimedo, no me suena. No me suena. Es tremendo. terrible. Yo creo que, pensando más allá de la familia Rodrigo Paz, en el país estoy de acuerdo con lo que ha planteado en un texto el economista Gonzalo Chávez, ¿no? Mientras estamos pendientes de este escándalo, que lo es. No, pero la telenovela es una telenovela que está moviendo al país, como la desinformación de los medios, el desorden político, la inestabilidad política, y mientras nos ocupamos de esto, no nos culpen de aquello, está la economía trabajando en contra, tomo la expresión de Chávez, y es verdad, en la economía estamos ahí en nuestro barquito de papel, ¿no? Como un ratoncito en su zapatito ahí, navegando, tratando de comprar leche, queso, de ver qué hacemos con el sueldo, de ver cómo pagamos la educación de nuestros hijos. Eso es lo que también está en juego, ¿no? El dólar, antes de la flotación, no pasaba los 10 bolivianos. Estaba entre 9.50, 9.70, 9.90, 10. Dictan la flotación y sube a 12. Pero además desde el gobierno nos dicen, qué maravilloso, han visto cómo el mercado... No, algo sucedió ahí. ¿Por qué antes? Es una devaluación. Pero ¿y por qué antes no subía tanto? ¿Por qué el gobierno toma una medida que es absolutamente contraproducente para la economía popular? Y claro, cuando subió a 18 en el anterior gobierno subieron los precios. Cuando bajó a 9 y subió a 9.50 subieron los precios. Cuando llegó a 10, a 11 y a 12 siguen subiendo los precios. Y el gobierno nos dice, no, pero excelente, cómo el mercado, ¿no? Han visto cómo el mercado se controla. No hay una, ¿cómo se podría decir? Pues una solidaridad, algo de empatía con la situación de todos nosotros. Porque la plata, la verdad es que no alcanza para nada. No, y los cinturones de pobreza la economía han crecido. Se basa, por sobre todas las cosas, en confianza. Todo es confianza en la economía. Entonces, el gobierno no genera confianza, genera desconfianza. Y eso es otro problema, otro golpe de knockout para la economía, ¿no? Entre paréntesis, vos decías, un golpe, si es un golpe de knockout para el gobierno, yo creo que no, pero lo mandó a la lona y le contaron 8. Sigue en pelea, pero lo mandó a la lona y le contaron 8, y creo que fue más grave que los 53 días de bloqueo este tema Cerimedo y más grave que la gasolina basura. Me parece a mí, una percepción personal. Es muchísimo más grave, y este fin de semana tenía que haber una cumbre de Quiroga, Samuel, que bueno, está con problemas de salud fuera del país, y Manfred Reyes Villa en Cochabamba. No sé si hubo, no hubo, ¿se enteraron de algo? No. Porque es decir, ellos también tienen que decir algo, ¿no? Porque al final una de las preocupaciones de la derecha es que una mala administración traiga a la izquierda de nuevo, o a lo que se quiera llamar izquierda. Yo no lo veo, pero es una de sus preocupaciones. Una preocupación mía es que es la misma. Yo creo que la derecha no tiene más gente. Fíjense, es la misma gente que estuvo con la señora Yanine Áñez, con los mismos resultados. Mucha corrupción. Ahora, ¿qué cambiaría, por ejemplo, si viene el señor Jorge Quiroga, que parece el más beneficiado de todo esto? Así es. Si hubieran unas elecciones en el tiempo que sea, dentro de 3 o 6 meses, casi seguro que gana el señor Quiroga. Pero la gente, lo que decías antes, no es que uno tenga ahí de dónde sacar cantidad de nombres para poner ministro aquí, este es buen ministro para allá. No hay. Es la misma gente, es la misma, con unos intereses demasiado ya explícitos en el gobierno de la señora Áñez y en el gobierno de ahora. Aunque te diría que esa escasez también está en la izquierda, en el bloque popular, porque los liderazgos no son precisamente lo que nos sobra. No Ni hay a izquierda riqueza. ni a derecha, ¿no? Y más allá de los liderazgos, gente capaz y honesta que nos guíe en la conducción del país. Eso es lo que está en el camino. Ayer Armando Ortuño decía, o sea, ¿cómo es esto? ¿Qué hacemos mañana? Armando, no le falta razón otra vez cuando dice, yo me pongo nervioso cuando me hablan de cambios estructurales porque, oye, está goteando el techo. O
sea, no me presentes un plano de una casa de aquí a 5 años. Está cayendo, se va a cortar la luz, la mesa se Pongamos está un rompiendo, balde. no hay carne para el almuerzo de hoy. Entonces necesitamos solucionar ya como país, más allá de las ineficiencias de la izquierda, de la derecha, de la debilidad de este gobierno. Estamos en un momento en el que todos, el empresario que más tiene y que va a vender menos soya, el importador que gana pero importa menos, el clase mediero que ya no tiene un salario y vive de lo que buenamente le permite su emprendimiento, y la trabajadora del hogar que ya no come carne, y la persona que hoy está durmiendo en un albergue porque no tiene ni techo. Creo que todos estamos perplejos en una situación preocupante, ¿no? Pues es que hace poco la Cámara de Industrias convocó a la prensa para hacer una exposición de la grave preocupación que hay en los industriales, porque no es que se están beneficiando los industriales, acá no se está beneficiando nadie. ¿Y sabes cómo le llamaron? La tormenta perfecta. Y ahora se me viene ese título a la mente. Aunque a los mineros no les va mal, ¿eh? A los bancos tampoco. A los bancos Oh, tampoco, los ¿verdad? bancos. En mi claro. próxima vida me voy a dedicar a la banca. Sí. Y además otra cosa, lo que vos decías recién, hay que pensar que en la última elección hubo 8 candidatos. Para cubrir un gobierno necesitas unas 800 personas, ¿no? Calificadas. Son 8 por 8, 64. Necesitarían 6.400 personas con honestidad, con capacidad, con patriotismo. ¿Hay? Está buena la pregunta. Bueno, mientras buscamos, yo me despido. Yo si encuentro un ministro, llamo, llamo a Palacio. Gracias, Bueno, Freddy a Morales, ustedes. por Muchas estar gracias. acá con nosotros. Hablar A de ustedes. periodismo, Gracias, Freddy. de política, de economía. Qué lindo, pese a todo, qué hermoso es el periodismo. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Achumani, Chasquipampa, Obra Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani.